Un joven aficionado inicia con un sistema de gastos invencible. Tiene a su disposición un número ilimitado de piedras espirituales y cada día se actualiza con un tipo diferente de objeto gastador. A medida que continúa derrochando, fortalecerá su poder. El joven responde al nombre de Jefe. Inicialmente era un entusiasta de Internet en su planeta de origen, pero se trasladó accidentalmente al continente Svantia. Antes de tener tiempo para reflexionar, su mente se llenó de recuerdos de este mundo. Resulta que este es un lugar que valora principalmente la habilidad magia. Aquí, incontables personas luchan, disfrutando de diversos desafíos. Incluso una secta recién establecida puede atraer numerosas solicitudes. La secta del alma estelar, frente a él, se fundó hace tan solo medio mes. Feng no tenía intención de unirse a la multitud para la evaluación, ya que aún no había visto habilidades de tipo trampa. Es preferible mantenerse discreto y encontrar un hogar para esconderse, pero justo cuando estaba a punto de retirarse, dos individuos aterrizaron frente a la secta. De los dos, la principal era una mujer que resultó ser la líder de la secta, llamada Luo Qiansui, quien de inmediato anunció las reglas de hoy para aceptar discípulos. No era necesario revisar cualificaciones, ni el nivel de cultivación. La atmósfera estalló tan pronto como pronunció estas palabras. Todos pensaron que tenían una oportunidad de unirse. Sin embargo, lo que captó la atención de Feng fue la extraordinaria belleza de la mujer, superior a la de los influyentes de su mundo anterior. No obstante, Jiansu estableció un requisito: en una hora debían entregar 10.000 piedras espirituales de bajo grado para unirse. En un instante, la multitud previamente emocionada sintió que les arrojaban un balde de agua fría. Ya que este precio resultaba simplemente demasiado elevado, todos se negaron uno tras otro. En ese instante, la reputación de la secta del alma estelar se desplomó. Incluso Feng estaba sorprendido, no esperaba encontrar prácticas tan codiciosas en otro mundo. Probablemente solo un ingenuo aceptaría. Pero en este momento, una ventana del sistema se presentó frente a Feng. Era la activación de su habilidad de gasto, llamada Sistema Pródigo Invencible. El prota pensó que tendría que esperar algunos años para que se activara, pero no esperaba que ocurriera tan pronto. Sin embargo, este sistema parecía un tanto enigmático. Explicaba de manera sencilla que debía gastar dinero para fortalecerse, simplemente derroche y el sistema se encargaría del resto. Entonces, Feng abrió el panel de información y, como era de esperar, su nivel de combate era muy bajo, pero el artículo bajo la categoría de gastos era sorprendente. 10.000 talismanes celestiales de trueno de nivel 9. Resultó que el sistema no solo proveía piedras espirituales infinitas, sino también un artículo de gasto diferente cada día. El anfitrión debía gastarlo todo diariamente para ganar puntos pródigos como recompensa. Sin embargo, si no lograba gastarlo todo, se le restarían puntos. Estos puntos pródigos serían la moneda utilizada para fortalecerse y se podían canjear por reinos, habilidades marciales, poderes divinos y otros artículos. Al revisar estas reglas, el prota se sintió algo presionado. En ese momento, el sistema emitió su primera tarea: unirse a la secta del alma estelar. Por otro lado, Jiansu establecía requisitos tan estrictos intencionalmente. La razón era su padre, líder de la poderosa secta Estrella Extrema en el continente Svantia, llamado Goei. Él le pidió específicamente a su hija que estableciera una secta para templar su estado mental. Pero Qiansui, deseando solo cultivar y ascender, no quería ser molestada por asuntos triviales. La razón por la que estaba tan dedicada era un secreto, ya que ella era la reencarnación de una mujer sagrada de los reinos superiores, quien en su vida pasada fue asesinada. Su padre no sabía nada de esto. Regresando al momento actual, tras esperar un tiempo y no ver a nadie inscribirse, Qiansui se preparó para retirarse. En su percepción, era improbable que alguien pudiera asumir el costo. Pero antes de avanzar unos pasos, una voz masculina le dijo: «Líder de la secta, por favor espere. Deseo unirme a su clan. Al ver que la secta está en extrema necesidad de recursos en sus comienzos, estoy dispuesto a contribuir con 100.000 piedras espirituales de bajo grado». Al escuchar esto, Qiansui quedó perpleja.
No podía concebir que alguien en este lugar apartado pudiera costear semejante suma. Al girarse, vio a un joven aproximándose, no era otro más que Feng, quien de inmediato le dio un anillo que contenía las 100.000 piedras espirituales de bajo grado. Hoy quería unirse a la secta del alma estelar. Al recibir el anillo, Qianzue no lo examinó de inmediato. Para su sorpresa, realmente contenía las piedras ofrecidas. No solo se sorprendió de que alguien allí pudiera permitírselo, sino que tampoco podía creer que hubiera tal filántropo generoso. Sintiéndose incrédula, le preguntó: ¿estás seguro de que deseas unirte a nuestra secta? Debes saber que nuestra secta actualmente ni siquiera tiene un lugar donde residir. A lo que Feng, muy tranquilo, le dijo que tenía suficiente dinero y podía contribuir a construir la secta. Qianzue se sintió vencida por este joven, pero aún intentaba disuadirlo. Su secta no tenía recursos que ofrecer, unirse sería perjudicial para él. Sin embargo, con el sistema derrochador, Feng nunca carecía de recursos. Aseguró de inmediato que proporcionaría los recursos para la secta en el futuro. La presión arterial de Qianzue volvió a subir en frustración. En este momento, Feng también percibió que aparentemente ella no deseaba que se uniera. Conteniendo su ira, Qianzue pensó para sí misma: ¿de dónde ha salido este insensato? Verdaderamente no quería que nadie se uniera a su secta, su conflicto interior era intenso. Estaba al borde de atacar a Feng, pero como había hecho una promesa, no podía retractarse. Le indicó al prota que podía unirse, pero no recibiría instrucción en el cultivo. Tendría que comprenderlo todo por sí mismo. Al escuchar esto, Feng quedó verdaderamente sorprendido. Sin embargo, después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que probablemente no necesitaba que alguien más le enseñara. Al ver a Feng pensativo, Qianzue pensó que estaba indeciso, esperando que esto lo desanimara. No obstante, al siguiente momento, el prota dijo con indiferencia: líder de la secta, no te preocupes, no necesito nada. Feng estaba eufórico por dentro. Unirse a una secta donde podía cumplir sus tareas sin restricciones, porque no lo harían. Esta vez, Qianzue fue completamente vencida, hasta el punto de que casi se arrodilló ante nuestro prota. No podía entender por qué él gastaría alegremente 100.000 piedras espirituales de bajo grado. De inmediato, Qianzue desenvainó su arma, lista para atacarlo con toda su furia. Sin embargo, desde un lado, el anciano Bailá la contuvo rápidamente y le dijo: joven señorita, no podemos dificultar más las cosas. La secta debe aceptar al menos a un discípulo. Feng estaba atónito viendo cómo se desarrollaba esto. Y se preguntaba por qué ella no estaba feliz a pesar de que gastó tanto. Después de calmarse, Qianzue no tuvo más opción que aceptar al prota, aunque por dentro albergaba mucha cólera. Por otro lado, Feng completó su tarea, ganando un total de 200 puntos derrochadores. Ahora podría comenzar su jornada de gastos. Posteriormente, consultó entusiasmado al sistema si había más tareas. Aunque desconocía el propósito de los puntos derrochadores, estaba ansioso por acumular aún más. La respuesta del sistema indicó que durante periodos sin tareas podía explorar comportamientos derrochadores por iniciativa propia. La cantidad de recursos consumidos no estaba directamente vinculada a los puntos pródigos. Pero cualquier acción pródiga otorgaría cierta cantidad de puntos. Ante esta situación, Feng ideó una solución, se acercó de manera firme a Qianzue y le planteó si ser el único discípulo lo convertiría en su aprendiz directo. Pero ella rechazó la idea de inmediato. Si bien ya era un problema dejarlo entrar en la secta, considerarlo un discípulo directo estaba fuera de discusión. En respuesta, el prota expresó su intención de comprar la posición de aprendiz directo a un precio elevado. Ambos quedaron perplejos por un momento ante esta inusual proposición. Recuperando la postura, Qianzue sonrió, ya que este joven le parecía muy interesante. Así que fijó abiertamente un precio de 100.000 piedras espirituales de alta calidad, indicando que si podía aportarlas, lo aceptaría como discípulo directo. La reacción de Feng fue de asombro. Parecía demasiado sorprendente. Al ver esto, ella se sintió astuta, ya que pensó que finalmente lo había desconcertado. Después de todo,
incluso sectas de tercer orden podrían carecer de 100.000 piedras espirituales de alta calidad. Sin embargo, al siguiente momento, ella misma quedó atónita. El prota no podía creer que eso fuera todo lo que costaría. Había asumido que sería mucho más. Para demostrar su sinceridad, sacó de inmediato un anillo de almacenamiento con 500.000 piedras espirituales de alta calidad. Feng estaba encantado en secreto. Realmente había nacido para ser un derrochador. Había gastado fácilmente otra oleada de piedras espirituales. Como era de esperar, el sistema consideró razonable el comportamiento pródigo, otorgando otros 200 puntos pródigos. En este momento, Qianzue reflexionó sobre sus decisiones de vida. Habría convertido a cualquier secta de tercer orden en una potencia con 500.000 piedras espirituales de alta calidad. Y se preguntaba por qué eligió su secta, pero ya no podía hacer nada al respecto. Así que aceptó hacer del prota su discípulo principal y le entregó su espada negra como obsequio de bienvenida. Qianzue por dentro sentía una vergüenza total. La digna doncella sagrada no solo aceptó tener un discípulo directo, sino que también tuvo que darle un regalo de bienvenida. Si esto se llegaba a saber, sería una vergüenza total. Sin embargo, Feng casi lloraba en este momento. Después de recibir la espada mística, realmente quería gastar muchas piedras. Pero el sistema le indicó que un auténtico derrochador no debería aceptar regalos. Así que el sistema le restó 20 puntos pródigos. Si la devolvía en una hora, los puntos se restaurarían. El prota estaba frustrado. Este sistema maldito era demasiado meticuloso. Para devolver la espada mística, se arrodilló de inmediato, presentando la espada con ambas manos. Pero Qianzue solo lo miró desconcertada y le preguntó qué estaba haciendo. Resultó que la intención de Feng era gastar dinero en lugar de obtener algo gratuitamente. Pero esto hizo que ella se enojara mucho. Retiró de inmediato la espada y le preguntó si acaso pensaba que el dinero podía comprarlo todo. Pero el prota, sin miedo a nada, le dijo que si no valoraba su buena voluntad, entonces lo dejara así. A lo que ella, muy molesta, no podía dejar de pensar qué tipo de discípulo era este que no comprendía el valor en absoluto. Ya que su espada era una herramienta espiritual de séptimo orden, un tesoro de la secta. No entendía cómo fue capaz de atreverse a devolverla. Indignada por esto, voló lejos con el rostro lleno de resentimiento. Y por otro lado, el prota quedó perplejo. No pensó que rechazaría su oferta. Así que le preguntó al anciano. ¿No es muy astuta la líder de la secta? Está dejando pasar la oportunidad de obtener ganancias. A lo que Bai solo le mencionó que será mejor que mantenga la boca cerrada. Porque si la líder de la secta lo llega a escuchar, será su fin. Este asunto también dejó muy sorprendido al anciano Bai, y se preguntó cómo puede esta persona común poseer tal riqueza colosal. Pero al menos sabía que desde la llegada de este hombre, el estado mental de la líder de la secta parece estar transformándose y creciendo, de lo que estaba estancado. Y piensa que lo más seguro es que este nuevo discípulo es la llave para romper la situación de estancamiento. Luego, el anciano Bai apresuró al prota a que lo acompañara a la secta. Feng se sentó en la espada voladora contando pájaros, incluso permitiendo que un ave anidara en su cabeza para pasar el tiempo. Se interesó en cómo utilizar los puntos derrochadores. Cuando de pronto apareció un panel de información personal. Sus puntos pródigos habían alcanzado los 400, y no había tenido la oportunidad de utilizar las ganancias de hoy. En eso se preguntó, si esta es la ventaja de contar con truco. El sistema luego explicó los reinos de inferior a superior. Entre ellos se encontraban el reino del mar espiritual, reino de la reunión del Ki, fusión del espíritu, repositorio divino, mansión púrpura, espíritu original, penetración del vacío, cruce de la tribulación. Y así sucesivamente. Los puntos derrochadores se podían usar para mejorar estos reinos. Por ejemplo, el reino del mar espiritual requería 10 puntos para cada mejora. El reino de la reunión del Ki necesitaba 100 puntos para cada nivel, y así sucesivamente. Al escuchar esto, el prota quedó abrumado. Y se preguntó si no son demasiado altos los puntos necesarios para los niveles siguientes.
Después, abrió la tienda de derroches. Había varios recipientes de los cuales podía extraer, cada uno costando 100 puntos pródigos. Existía una probabilidad extremadamente baja de obtener recompensas de alta calidad. Tras reflexionar, Feng sintió que era un poco caro, pero si lo intentaba y obtenía una recompensa de alta calidad, valdría la pena. Sin embargo, al considerarlo mejor, incluso si obtenía una recompensa de alta calidad, ¿le sería útil? El sistema intervino para explicar, por ejemplo, si destruyes un elixir de 9º grado frente a un alquimista, cuenta como un gasto. El prota realmente quería hacer esto. Pero ahora que era solo un mortal, presumir de riqueza frente a los cultivadores solo le acarrearía problemas. Pronto, para ganar poder, Feng gastó 90 puntos derrochadores para elevar su fuerza al 9º nivel del reino del mar espiritual. El repentino avance llamó la atención del anciano Bai, quien quedó muy sorprendido y mencionó que este chico está formando su mar espiritual. De inmediato se detuvo de volar. Sintió la energía espiritual alrededor del prota y quedó impactado nuevamente. Se preguntaba por qué necesitaba una cantidad tan inmensa de energía espiritual para formar el mar espiritual. Sería suficiente para docenas de personas. En su conciencia, Feng también estaba perplejo y se preguntó, ¿por qué le está tomando tanto tiempo formar el mar espiritual? Mientras más energía espiritual se acumulaba a su alrededor, el anciano Valle estaba aún más asombrado, está tratando de avanzar aún más. Por lo general, el primer paso en el cultivo es formar el mar espiritual, que es como colocar los cimientos. Este proceso generalmente requiere un entorno tranquilo y la ayuda de elixires para maximizar la formación del mar espiritual. Y después de formarlo, necesita tiempo para estabilizarse. Pero no notó que el prota tomara ningún elixir, y mucho menos que lo formara durante el vuelo. Un momento después, el anciano quedó boquiabierto nuevamente, porque el reino de Feng seguía rompiendo continuamente. Pasó del primer nivel del reino del mar espiritual a la cima del 9º. Valle estaba absolutamente horrorizado. Después de que se completó el avance, el prota se despertó, pero no estaba muy satisfecho porque le llevó un total de 10 minutos. Luego preguntó con un rostro inocente. Anciano Bai, me tomó 10 minutos atravesar 9 reinos. ¿No pensará la maestra de la secta que soy un fracaso? Bai se encontraba indeciso sobre cómo responder. Se cuestionaba si Feng estaba presumiendo. Si esto se consideraba un fracaso, ni siquiera se compararía con los fracasos del pasado. Incluso con recursos abundantes, al anciano Bai le llevó 8 meses llegar desde la formación del mar espiritual hasta la cima del 9º nivel. En ese momento, Bai comprendió por qué Feng evitaba las técnicas de cultivo y las armas, debía poseer una técnica propia poderosa. Pero el prota estaba confundido, ya que no tenía ninguna técnica. Al escuchar que éste no poseía ninguna técnica, la incredulidad se reflejó en el rostro del anciano. Para confirmar la verdad, lo examinó personalmente y quedó sorprendido una vez más. Feng carecía de raíces espirituales y su mar espiritual era vasto como un océano interminable. En este punto, aquel anciano estaba desconcertado y decidió esperar hasta que regresaran a la secta para que la joven maestra lo examinara. Después de llegar a la secta del alma estelar y encontrarse con Luo Qianxue, Bai compartió el avance del prota y que su mar espiritual era 20 veces más grande que el suyo. Mientras ascendía a la cima del reino del mar espiritual, de manera más extraña, no tenía raíces espirituales. La líder de la secta se sorprendió y decidió investigar personalmente. Para su asombro, lo dicho por el anciano resultó cierto. Ella le preguntó incrédula al prota. Sin raíces espirituales, ¿cómo lograste avanzar? En ese momento, una risa burlona se escuchó desde afuera. Se trataba de la secta Yuanjue, quien solicitaba una audiencia con la maestra de la secta del alma estelar. Un anciano habló con malicia. ¿Cómo es que la secta del alma estelar es tan secreta? Seguramente no pueden no tener discípulos. Qianxue estaba realmente molesta. Acababa de aceptar a un nuevo discípulo peculiar hoy, lo cual ya era complicado, y ahora tenía que lidiar con estos visitantes. Así que de inmediato salió para enfrentarlos y preguntar sus intenciones.
El anciano dijo que había oído que unirse a la secta del alma estelar requería 10.000 piedras espirituales de bajo grado, lo cual le intrigó mucho. Así que trajo a sus discípulos para verlo por sí mismo, desafiándolos a una competencia. Esto enfureció aún más a Qianzhu. Sin discípulos, podría haber rechazado fácilmente semejante molestia, refiriéndose a nuestro prota. Pero luego pensó que si Feng recibía una lección, quizás se iría de su secta. Así que permitió que éste aceptara el desafío. Feng no tuvo problema con eso, pero necesitaba aclarar si podía usar talismanes. Después de todo, aún tenía 10.000 talismanes para gastar. Al escuchar que sí, éste avanzó confiado. Luego convocó sus talismanes del trueno celestial, apilándolos en una pequeña montaña. Dejó atónitos a los discípulos de la secta Zhonghui. Cada uno emitía las fluctuaciones de energía de un artículo espiritual de 9º grado, lo que significaba que cada uno podía desatar un ataque a plena potencia del 9º nivel del reino del mar espiritual. El anciano estaba boquiabierto. Sus 3 discípulos estaban solo en el 9º nivel del reino del mar espiritual. Con tantos talismanes, incluso si tuviera más discípulos, no podrían ganar. A Feng no le importó. Lanzó alegremente los talismanes del trueno celestial, disfrutando plenamente del momento. En un instante, el campo resonó con innumerables explosiones, dejando atónitos a Qianzhu y a los demás. Cada uno de esos talismanes era un talismán del terreno celestial de 9º grado. Cada uno valía al menos 1000 piedras estelares de bajo grado para cultivadores del mismo reino. Uno solo ya se consideraba una carta de triunfo, y aquí estaba el protagonista arrojándolos como si fueran basura. Los 3 aprendices de la secta Zhonghui estaban perplejos, llamando con urgencia a su instructora para que se marcharan. Pensaban que ese joven era un auténtico monstruo. Zhonghui, exasperada, se cuestionaba cómo este muchacho había acumulado tanta riqueza. Al principio pensó que lo vencerían y él se retiraría por sí solo, pero ahora eso parecía imposible. Feng miraba a su maestra con aire de suficiencia, como si dijera, ¿no lo hice bien? Sin embargo, ella lo malinterpretó, pensando que él creía que ella era débil. Esa fue la razón por la cual lo desafió. Para los aprendices de la secta Zhonghui, esto significaba que la maestra tendría que reafirmar su autoridad más adelante. Después de varias horas de bombardeo continuo, los 3 aprendices de la secta Zhonghui estaban completamente miserables, solo podían esquivar desesperadamente. Feng, encantado, seguía lanzando ataques, completamente inmerso en ese acto de derroche sin límites. Finalmente, los aprendices no tuvieron otra opción que llorar y suplicar a su maestra por ayuda. El anciano instructor, al ver la escena, la malinterpretó por completo. Pensó que todos esos talismanes habían sido proporcionados por la secta del alma estelar. No era de extrañar que sus estándares de reclutamiento fueran tan elevados. Al darse cuenta de que se habían metido en un gran problema, el anciano decidió llevarse a sus discípulos y marcharse. Fue entonces cuando Kenusui vio la oportunidad perfecta para destacar. Planeaba darle una lección al anciano y, al liberar su fuerza, reveló su poder dentro del reino del repositorio divino. El anciano quedó boquiabierto. Incluso su líder de secta estaba solo en el reino del repositorio divino, pero Kenu ya podía aniquilar a todos en esa etapa si lo deseaba. Aunque no pretendía destruirlos por completo, exigió que cada uno dejara un brazo para salvar sus vidas. No les quedó más opción que obedecer. Finalmente, Kenu les ordenó marcharse. Al presenciar esto, Feng quedó genuinamente asustado. No se había dado cuenta de que su hermosa maestra podía llegar a ser tan despiadada. Sin embargo, Zhonghui mantenía la compostura. Le pidió con calma que recuperara los talismanes restantes, aunque por dentro se sentía impotente. A estas alturas, ya no podía alejar al protagonista. En ese momento, Feng hizo una solicitud inesperada. Aún le quedaban más de 9000 talismanes del trueno celestial. Como no podía arrojarlos todos él solo, quería que su maestra se uniera a la diversión. Zhonghui quedó sin palabras. Pero viendo que a él no le importaba en absoluto, no tenía argumentos para oponerse. Aceptó su propuesta, curiosa por ver cuánto tiempo este loco podía seguir derrochando.
Así, ambos comenzaron a lanzar talismanes del trueno celestial. La escena era espectacular. Han Jue recordó de pronto un recuerdo de su vida anterior, cuando su hermana menor le pidió lanzar fuegos artificiales juntas. En ese momento, su hermana le dijo: si no podemos disfrutar hasta el final, entonces no valió la pena. Reflexionando sobre eso ahora, pensaba que su hermana tenía toda la razón. Mientras tanto, el anciano Bai, que estaba a punto de dormir, quedó completamente desconcertado. Las explosiones incesantes lo hicieron pensar que estaban bajo ataque enemigo. Al darse cuenta de que el ruido provenía de talismanes del trueno celestial, se vistió rápidamente y salió a investigar. Cuando vio lo que estaba ocurriendo, quedó completamente atónito. Feng y Han Jue estaban arrojando talismanes como si no tuvieran valor. Incluso Han Jue, a estas alturas, se había entregado al frenesí derrochador. Solo estamos deshaciéndonos de algunos talismanes, dijo con indiferencia. Feng, animado, invitó al anciano Bai a unirse. El anciano se enfureció y le dio un golpe en la cabeza al protagonista. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Cada uno de estos talismanes vale 1000 piedras estelares de bajo grado. Ni siquiera la adinerada secta del alma estelar puede permitirse semejante derroche. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué participa usted en esta locura? Toda su frustración, sin embargo, desapareció al instante cuando Feng sacó 100.000 piedras estelares de alto grado y, con una ligera sonrisa, dijo: considere esto como compensación por haber interrumpido su sueño. El anciano Bai, sin dudarlo, abrió su camisa, mostrando sus fuertes músculos y se unió ansiosamente al espectáculo. La velocidad con la que lanzaba los talismanes era tan descomunal que incluso Feng quedó impresionado. En ese momento, apareció una notificación del sistema. Más 100 puntos por comportamiento derrochador. Al parecer, esto también contaba. Tal vez la próxima vez debería invertir más piedras estelares en mejorar la salud del anciano, después de todo, vale la pena. Cuando todo terminó, Bai comenzó a replantearse su vida. Jamás pensó que se sentiría tan agotado solo por lanzar talismanes. Por supuesto, si necesitan ayuda manual en el futuro, cuenten conmigo, dijo. Puede que sea viejo, pero aún conservo mi fuerza. Han Jue observaba en silencio. Pensaba que la secta del alma estelar pronto estaría sumida en el caos. Provocó al anciano Bai, diciendo: ¿no eres uno de los 8 ancianos superiores de la secta Estrella Extrema? ¿Y te vendiste por solo 100.000 piedras estelares? No se trata del dinero, respondió Bai con orgullo. Se trata de la dignidad de los ancianos. El sistema volvió a activarse. Más 1000 puntos por comportamiento derrochador. 1000 puntos. Con eso, Feng podía avanzar potencialmente al 9º nivel del reino de activación del espíritu. Usaría algunos cientos para abrir ciertos tesoros y guardaría el resto para avanzar. Fue entonces cuando Feng recordó que en la secta del alma estelar solo había 3 personas. Dependiendo solo del anciano Bai no sería suficiente para malgastar recursos rápidamente. Si tuviera más discípulos jóvenes, la velocidad de derroche se multiplicaría. Se imaginó expandiendo la secta, cubriendo todos los gastos él mismo. Ganar puntos derrochadores sería pan comido. Y como si el universo respondiera a su deseo, un joven apareció en la entrada de la secta. Disculpe, ¿la secta del alma estelar todavía acepta nuevos discípulos? En el momento en que Gofen entró, notó que algo no andaba bien, el suelo lleno de cráteres, un anciano a punto de morir, una mujer con rostro de demonio y un hombre con pinta de idiota. Bu Fen, al instante, sintió que esta secta no era confiable. Aún estoy a tiempo de huir. Feng lo recibió con una sonrisa radiante. Sí. Todavía estamos reclutando. Para unirte, necesitas contribuir con 100.000 piedras espirituales de bajo nivel. Si contribuyes con 100.000 piedras espirituales de alto nivel, puedes convertirte en el discípulo directo de la maestra de la secta. Luego, se presentó con orgullo. Soy Feng, el primer discípulo de la secta y discípulo mayor de la maestra. Esta escena dejó a Bu Feng atónito.
El protagonista lo miró con expectación, esperando que dijera que no tenía el dinero, de esa forma, podría patrocinar su entrada. Sin embargo, el sistema rechazó esta idea, afirmando que un método tan derrochador no era justificable, a menos que se proporcionara una explicación razonable. Al ver esto, Feng reaccionó rápido e inventó una excusa. Nos llevamos bien. En el momento en que lo vi, sentí que era como un hermano de otra madre. ¿Está mal gastar un poco más por un hermano? Sorprendentemente, el sistema validó esa justificación. Pero en ese mismo instante, Bufeng ya ideaba su fuga. Sentía que esta secta giraba únicamente en torno al dinero y no parecía nada confiable. Sin embargo, Feng no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente, sobre todo porque era crucial para sus planes de derroche. Rápidamente, inmovilizó a Bufeng con una llave de estrangulamiento, impidiéndole marcharse. En ese preciso momento, el joven recibió un mensaje de su abuelo desde las sombras. Permanece en esta secta. Una vez que haya resuelto mis asuntos, vendré por ti. Dado que él y su abuelo ya habían hablado, Bufeng dejó de resistirse. Al mismo tiempo, un anciano observaba desde la entrada de la secta del alma estelar. Reconoció al instante que esta era la secta fundada por la hija del dúo Gai. Al ver al anciano Bai presente, se sintió tranquilo. Por eso permitió que su nieto se uniera. Acto seguido, el protagonista arrastró al nuevo discípulo hacia Qiansui y dijo: Maestra, quiero que él sea mi discípulo menor. Mira lo obediente que parece. Bufeng estaba perplejo, incapaz de comprender por qué su abuelo insistía en que se quedara en una secta tan poco confiable. Pero no tuvo más opción que obedecer. Qiansui, resignada, le pidió que entregara 10.000 piedras espirituales de bajo nivel si deseaba unirse a la secta, asumiendo que no podría pagar esa cantidad. Sin embargo, Bufeng, sin carecer de fondos, entregó las piedras sin dudar y expresó su deseo de unirse. Qiansui se sorprendió. No esperaba que ese chico realmente tuviera lo que le pidió. No tuvo más opción que aceptarlo como su discípulo, aunque dejó en claro que no le brindaría ninguna guía. Tendría que cultivarse solo. En su interior pensaba que seguramente se marcharía pronto. Pero, al igual que Feng, Bufeng declaró que no necesitaba recursos ni instrucción. Todos los materiales necesarios para su cultivo ya le habían sido proporcionados por su abuelo. Esa declaración hizo que Qiansui escupiera sangre del coraje. ¿Por qué todos disfrutan jugando a los tontos?, gritó, furiosa. El anciano Bai, encontrando la situación entretenida, la felicitó. Has ganado otro discípulo, señorita. Derrotada, ella aceptó su destino y les dijo que al día siguiente les daría orientación. Les aconsejó que buscaran alojamiento por su cuenta y se marchó con el corazón pesado. Feng se preocupó ligeramente por su hermosa maestra al verla tan afectada. Se preguntó si al final realmente terminaría instruyéndolos. Y al notar la aparente riqueza del nuevo discípulo, Feng decidió no ayudarlo a convertirse en discípulo directo. En ese momento, Qiansui realmente se sentía al borde del colapso. Más tarde, el protagonista entabló conversación con su nuevo discípulo y, aprovechando su estatus como discípulo mayor, promovió rápidamente a Bufeng a discípulo interno. El chico quedó sin palabras. Sus mayores parecían los menos confiables y los más torpes. Ya establecido, Feng acompañó a Bufeng a su nueva residencia. Allí notó un extraordinario horno de alquimia. ¿Eres alquimista?, preguntó curioso. Bufeng levantó 3 dedos, indicando que era alquimista de 3er grado. Su orgullo era comprensible. En este mundo, profesiones como alquimistas, herreros, maestros de talismanes o de formaciones eran altamente respetadas. Un simple amuleto o píldora podía cambiar la vida de un cultivador. En su mente, Bufeng ya imaginaba que su hermano mayor le suplicaría que refinara píldoras. Aunque normalmente rechazaría esas peticiones, por Feng lo haría encantado. Además, estaba en la 9ª etapa del reino de fusión espiritual. Si revelaba ese dato, sabía que Feng se sorprendería. Sin embargo, todo eso era solo imaginación. Volviendo a la realidad,
Feng simplemente reaccionó con normalidad al saber que era alquimista. Bu Feng quedó desconcertado. Esperaba admiración, no indiferencia. En ese momento, Feng preguntó: entre las hierbas espirituales de tercer grado, ¿cuáles son particularmente raras? Bu Feng pensó un momento y respondió: hierba de bambú demoníaco, flor blanca del alma, fruta púrpura del trueno, entre otras. Incluso un alquimista de 9º grado rara vez encuentra esas hierbas. Feng asintió. Luego accedió al sistema, buscó esas hierbas y abrió 4 frascos. Gastó 1200 puntos y obtuvo 2 hierbas de bambú demoníaco, una flor blanca del alma y 3 frutas púrpuras del trueno. Bu Feng, al verlo paralizado frente a los frascos, pensó que su hermano mayor no las reconocía y se sintió obligado a explicarle: no te preocupes. Es normal que los no entrenados en alquimia no las reconozcan. Pero, para su sorpresa, Feng salió corriendo diciendo que iba a buscar agua. Bu Feng sonrió con ternura. Mi hermano mayor es considerado, pensó. Decidió elaborar algunas píldoras para él. Sin embargo, momentos después, Feng regresó, con una olla de sopa. Bu Feng quedó atónito. Dentro de la sopa flotaban las raras hierbas que acababa de mencionar. Con rapidez, intentó rescatarlas, pero al confirmar su autenticidad, sintió que estaba a punto de explotar. Hermano, estás desperdiciando tesoros. Sin previo aviso, Feng tomó las hierbas restantes y comentó con indiferencia: escuché que hervir hierbas espirituales es beneficioso para los cultivadores. Pensé que estas eran algo especial. Y mientras hablaba, comenzó a aplastarlas con el pie frente a Bu Feng, asegurándose de pisarlas varias veces. El joven alquimista gritó desesperado: detente. Se lanzó hacia Feng, intentando salvar lo que quedaba, pero ya no quedaba ni rastro. Bu Feng se quedó paralizado del shock. Feng, satisfecho, recibió 1500 puntos del sistema por su exitoso acto de derroche. Valió la pena, pensó. Solo destruí 3, aún me quedan 6. En ese momento, Bu Feng se sintió completamente derrotado. Ver cómo esas hierbas tan raras eran destruidas frente a él era una tortura. Especialmente considerando que ni siquiera su abuelo había visto tales tesoros. Bu Feng estaba inconsolable, llorando amargamente. Feng se le acercó para ofrecerle algo de consuelo. Está bien, es mi culpa por no reconocer las hierbas. Ya que están aplastadas, ¿por qué no descansas? Me iré primero. Al regresar a su habitación, el prota utilizó inmediatamente las hierbas preciosas para un remojo de pies. Realmente se sintió muy agradable. No obstante, lo que pasó desapercibido fue que, gradualmente, sus pies estaban adquiriendo un tono oscuro. En ese instante, Bu Feng se movió apresuradamente. Aunque no tenía idea de dónde su discípulo mayor había obtenido esas hierbas raras, deseaba advertirle sobre su uso adecuado. Desde luego, no se trataba de que anhelara esas valiosas hierbas. Después de todo, estas podían usarse en conjunto o por separado. Pero en particular, la hierba de bambú del demonio y la fruta púrpura del trueno, cuando se combinaban, generaban una toxina potente. Aunque no era letal, resultaba muy molesta de tratar. Repentinamente, un grito del prota resonó. Finalmente, notó que sus pies estaban ennegreciendo. Al percatarse de ello, Bu Feng comprendió que algo no estaba bien y que su discípulo mayor había actuado de manera imprudente una vez más. Forcejeó para abrir la puerta, y al ver la tina de remojo para pies, quedó demasiado impactado para hablar. En un estado de pánico, Feng le preguntó qué sucedía, pero Bu Feng no estaba prestando mucha atención. Su rostro se oscureció de manera alarmante una vez más. Este acto se consideró un éxito malgastado, y se le otorgaron otros 1500 puntos de gasto. Además, se podían utilizar 1000 puntos de gasto para purificar las toxinas de sus pies. Al recibir la solución del sistema, los temores del prota se aliviaron. Sinceramente, no había considerado desperdiciar las hierbas de esta manera, por lo que optó por remojar sus pies en su propia habitación, sin esperar que su aprendiz pasara por allí. Pero antes de esto, Bu Feng,
Con una expresión airada, lo reprendió. Discípulo mayor, vine aquí a advertirte. No puedes mezclar la hierba de bambú del demonio con la fruta púrpura del trueno. Produce una toxina potente. Feng, algo incómodo, discretamente utilizó los puntos de gasto para desintoxicarse. En un instante, sus pies volvieron a su estado original. Bo Feng quedó una vez más atónito. Esta toxina era conocida por ser difícil de tratar. Pero lo que lo dejó sin palabras fue que el prota volvió a remojar sus pies, ahora utilizando el método de desintoxicación del sistema. Feng no estaba preocupado. Quería disfrutar plenamente de este baño medicinal. En el peor de los casos, se desintoxicaría a través del sistema nuevamente. Y no solo podía desintoxicarse a sí mismo, sino también a otros. Al ver esto, invitó al joven alquimista. Únete a mí. Mi tina para pies es lo suficientemente grande. Este baño medicinal se sentirá increíble. No te preocupes por las toxinas, yo me encargaré de eso por ti. Buffett estaba desconcertado. Sabía que esto era agua tóxica, y como no podía soportar ver más, decidió despedirse en ese momento. Se preguntó si debía informar a la líder de la secta. Erróneamente creía que las valiosas hierbas pertenecían a la secta, pero después de pensarlo, no era de los que delataban, así que se retiró, sintiéndose bastante impotente. Después de que Feng terminó su remojo, utilizó el sistema para desintoxicarse nuevamente. Así fue como gastó 900 puntos y elevó su cultivación al 9º nivel del reino de activación del Qi. Mientras tanto, dentro del salón principal de la líder de la secta, Yansue discutía el trasfondo del prota con el anciano Bai. Este sugirió que con el tiempo las cosas se aclararían. Lo que realmente preocupaba a Bai era que ese joven tenía el poder de perturbar las emociones de la joven señorita. Cada vez que Qiansue pensaba en Feng, apretaba los dientes con enojo, sintiendo como si fuera una maldición enviada por los cielos. Y también pensaba que ese tal Gofen era igual que nuestro prota, así que tampoco lo toleraba. En ese momento, ambos sintieron un inmenso poder espiritual reuniéndose desde el cuarto de los discípulos. El anciano Bai sintió que este fenómeno le era muy familiar, pero pensó que sería imposible que Feng lograra avanzar otro nivel. Después de todo, acababa de alcanzar la 9ª cima del reino del mar espiritual. ¿Cómo podía este hombre avanzar de nuevo? Parecía un individuo que desafiaba la lógica convencional. Solo les quedaba esperar a que la anomalía de la ruptura concluyera y así confirmar si era realmente Feng. Pero después de simplemente percibir el aura de los reinos de activación del Qi, estaban convencidos de que se trataba de él. Sin embargo, el fenómeno no se detuvo. El prota continuó avanzando a una velocidad asombrosa, alcanzando el 3er nivel del reino de activación del Qi, y en un abrir y cerrar de ojos, progresó hasta el punto más alto del 9º nivel de dicho reino. Esto dejó a Bai auténticamente emocionado, alentando en silencio al prota, esperando que pudiera llegar al reino de fusión de espíritus. Sin embargo, la anomalía de la ruptura pronto llegó a su fin. Todo este proceso duró unos 5 minutos. El anciano quedó una vez más asombrado por este espectáculo, ya que esta velocidad de cultivación podría describirse sin duda como la mejor en el continente de Suantia. Pero por otro lado, Qiansue estaba completamente desanimada. Mencionó que no era de extrañar que ese hombre estuviera tan seguro antes, ya que realmente no necesitaba su orientación. Pero este pensamiento le hizo sentir una amenaza inminente, y le preguntó al anciano Bai si creía que ese chico podría superarla como líder de la secta en unos días. Al escuchar esto, Bai se sintió sumamente incómodo. Parecía que había elogiado demasiado al nuevo discípulo, socavando la confianza de la joven señorita. Así que se apresuró a consolarla, asegurándole que no sería el caso. Le dijo que cuanto más alto es el reino, más difícil es avanzar. Y no solo se necesitan oportunidades, sino también recursos y elixires. Especialmente después de alcanzar el reino de la fundación, las demandas son aún más significativas. Le mencionó que, para alcanzarla, el prota todavía tenía un largo camino por recorrer. Aunque Bai la reconfortaba verbalmente, internamente sentía preocupación. Creía que Feng podría alcanzarla rápidamente. Mientras tanto,
Bu Feng también estaba increíblemente sorprendido, ya que a lo lejos pudo sentir el enorme poder de Feng. Tal hazaña formidable del prota, haber atravesado 9 niveles de un solo aliento, le confirmó por qué su abuelo quería que se quedara en esta secta. Mencionó que, si eso era lo que su abuelo deseaba, simplemente cumpliría sus deseos y se esforzaría por hacerse más fuerte. Al día siguiente, el prota se despertó de un sueño profundo. Ese día, recibió 10.000 píldoras misteriosas de 9 patrones de tercer nivel como producto de gasto, pero solo le quedaban 310 puntos. Al ver esto, Feng se llenó de arrepentimiento. Mencionó que no debió ser tan extravagante el día anterior, al desperdiciar 2.000 puntos solo para desintoxicar sus pies con un remojo. Sin embargo, el producto de gasto de hoy parecía perfecto para molestar a Buffett. Y si ese era el caso, no se contendría. Estaba tan ansioso por ver la reacción de su hermano menor cuando le preguntara sobre los efectos de esas píldoras, que pensó que esto seguramente sería muy entretenido. En otro lugar, el joven alquimista estornudó de repente, sintiendo un presentimiento nada agradable. En ese momento, Feng llegó a la residencia de su hermano menor, solo para descubrir que no estaba. Pensó que, quizás, Buffett, al sentirse derrotado por él, había aprovechado la oportunidad para huir. Pero justo en ese momento, apareció el anciano Bai, informándole que el nuevo discípulo y Qian Sue se habían ido a una ciudad cercana a comprar hierbas espirituales. Y para no dejarlos solos, Bai se ofreció a llevarlo. Al escuchar esto, el prota estaba increíblemente emocionado, ansioso por ver y aprender. Sin embargo, lo que no esperaba era que incluso la ciudad más cercana requería 5 horas de vuelo. Sin nada que hacer, comenzó a charlar con aquel anciano, preguntándole sobre los usos de la hierba de bambú del demonio, la flor del alma blanca y la fruta del trueno púrpura. Bai le dijo que estas hierbas espirituales estaban entre las más raras del tercer nivel. Eran invaluables para un alquimista. Le mencionó que sería mejor preguntarle a Buffett, ya que él mismo no estaba muy familiarizado. A lo que Feng solo se rió, al darse cuenta de lo raras que estas hierbas eran en realidad. Y entendió por qué, cuando usó esas hierbas para un remojo de pies el día anterior, provocó que su discípulo menor se molestara tanto. Realmente, las había desperdiciado. Al escuchar esto, el anciano detuvo abruptamente su espada voladora, mirando con desconcierto. ¿Acaso usaste esas hierbas para un baño de pies?, preguntó con incredulidad. Feng asintió con total naturalidad. Así es. Un día deberías probarlo también, es completamente revitalizante. Aunque Bai no comprendía de dónde Feng obtenía materiales tan valiosos, entendió que debía llevarse bien con él. Esperaba que, en el futuro, este chico recordara compartir algunas hierbas con él. Después de varias horas, finalmente llegaron al pueblo cercano. Como el anciano tenía asuntos que atender, se marchó primero, prometiendo encontrarse con el prota más tarde. Pero antes de irse, le advirtió: no causes problemas. Esto hizo que Feng se sintiera abandonado. Viejo traidor. No pensé que me dejaría solo. Se quejó mientras lo veía alejarse. Por su parte, Bai se sintió genuinamente aliviado. Por fin podría pasar tiempo con sus amigos bebiendo licor. Más tarde, Feng comenzó a explorar curioso todo el pueblo. Incluso casi entró en un burdel. Al final, llegó a la casa de subastas Tianyu, listo para darse algunos gustos. Sin embargo, le preocupaba mostrar su riqueza y atraer problemas. Inesperadamente, el sistema se encargó de sus preocupaciones, otorgándole una guardia divina. Si su vida llegaba a estar en peligro, esta guardia aparecería para resolver la crisis. Aunque claro, solo eliminaría amenazas que pusieran directamente en riesgo su vida. Al ver esto, Feng no pudo evitar reírse. Este sistema realmente es pródigo e imbatible. Ahora sí puedo gastar sin preocupaciones. Con toda la confianza, entró en la casa de subastas. Tengo elixires para subastar, le dijo al encargado. De inmediato lo llevaron ante el alquimista de sexto nivel a cargo, llamado Anchan. Una vez frente a él, Feng presentó la píldora quinzual. Anchan, al verla,
no le dio mucha importancia al principio. Solo era un elixir de tercer nivel y no parecía valer mucho. Pero al examinarla más de cerca, se sorprendió enormemente. Era una píldora misteriosa de 9 patrones. Aquel hombre no podía creer lo que veía, lo cual dejó muy confundido a Feng. ¿Es realmente tan poderosa?, preguntó curioso. Anchan respondió con emoción. Extremadamente poderosa. Aunque es solo una píldora de tercer nivel, su proceso de refinado es extremadamente complejo. Un solo error, y la píldora sale incompleta. Esta versión de 9 patrones maximiza los efectos por completo. Incluso en el mercado, rara vez se ven versiones de 8 patrones. Feng frunció el ceño. ¿Patrones? ¿De qué estás hablando? Anchan, encantado de explicar, continuó. Una píldora completa es de 10 patrones. Cada patrón representa el 10% de su eficacia. Pero aquel hombre no se callaba por nada del mundo, y Feng ya no podía soportarlo. Lo único que deseaba era que dejara de hablar. Al verlo tan emocionado, comenzó a impacientarse. ¿Cuánto se puede vender esta píldora?, interrumpió de golpe. Anchan, retomando el foco, le explicó. Una píldora de tercer nivel regular cuesta unas 100 piedras espirituales de nivel inferior. ¿Solo eso? Pero una píldora misteriosa de 9 patrones, su valor es incalculable. Solo una subasta podrá determinar su precio. Feng quedó anonadado. Esta píldora rota vale al menos 100.000 piedras espirituales de nivel inferior. Anchan se quedó helado. No comprendía cómo ese chico podía hablar así de una píldora tan poderosa. Pero rápidamente se alegró al recibirla para incluirla en la subasta. Antes de que Feng se marchara, le preguntó. ¿Cuándo será la próxima subasta? Esta misma tarde, respondió Anchan. Al escuchar eso, Feng le entregó otra píldora de 9 patrones. Contacta con el subastador e incluye ambas. Dicho esto, se marchó. Mientras caminaba por un sendero en el bosque, colocando algunas habichuelas que había comprado, notó a un perro callejero muy cerca de él. Al ver al desamparado animal, decidió alimentarlo generosamente. Tenía sus razones, con tan pocas personas cercanas, su encantadora maestra, el anciano Bai y su hermano menor, no podrían consumir las 10.000 píldoras Qinzuan de 9 patrones que el sistema le había concedido. Pero ahora, con el pequeño amarillo, podían usarlas de manera más eficiente. Además, si en el futuro recibía más píldoras para despilfarrar, este perro podría serle útil. Y desde ese momento, para que la narrativa sea más fluida, bautizaremos al perrito con el nombre de Amarillo. Sin ser consciente de la tragedia inminente, el pequeño Amarillo disfrutaba de sus momentos felices. Feng decidió darle un baño para quitarle toda la mugre, ya que después se pondrían a trabajar juntos. Primero, lo llevó a un restaurante para saciar su hambre, pero como el perro estaba sucio, el camarero no lo dejó entrar. Dame una habitación de categoría. No importa el precio, lo pagaré, exigió Feng. Lo siento. No importa cuánto pagues, ese perro no entra, respondió el camarero, tajante. Esto molestó a Feng, pero como sabía que con dinero bailaba el mono, sacó una suma considerable de piedras espirituales. Al ver eso, el camarero reaccionó rápido y trajo agua caliente. Sin embargo, Feng se sintió molesto. Había pagado 10 veces el precio de la habitación, pero el sistema no lo consideró un comportamiento derrochador. Ni esto cuenta. Refunfuñó mientras miraba al sistema. El pequeño Amarillo, perplejo, solo lo observaba sin entender nada. Pero Feng, de mal humor, le dijo: apresúrate y límpiate. Aunque al final terminó ayudándolo él mismo. Una vez limpio, Feng volvió al trabajo. Observando al perro más detenidamente, pensó que Amarillo era un tanto torpe. Necesito despertar su inteligencia espiritual, murmuró. En ese momento, comenzó a darle las píldoras Qinzuan como si fueran comida para perro. Ajeno a la tragedia que ocurriría, Amarillo las masticó feliz. Hacía tiempo que no disfrutaba de una buena comida. Feng se divertía observándolo,
planeando usarlo como su herramienta para consumir elixires y hierbas derrochadoras. Después de dejarlo seguir comiendo, Feng salió a comprar algunas cosas, sin saber que, poco después de su partida, gracias a esas píldoras, Amarillo despertó su inteligencia espiritual. Su apariencia cambió de manera significativa. Unas horas después, el prota regresó. Al encontrar al pequeño Amarillo dormido, lo despertó de inmediato con un regaño. ¿Estás holgazaneando? Apenas has comido 2000 píldoras y ya estás durmiendo. Amarillo, al despertar, huyó en protesta. Ya no podía comer más. Al ver esto, Feng no tuvo más opción que acostarse junto a él para descansar y recargar energías para lo que vendría. Pero si hacía todo esto, era porque también estaba exhausto. Después de todo, ser el dios derrochador número 7 era verdaderamente agotador. Mientras el pequeño Amarillo dormía, las miles de píldoras Kinsuan que había ingerido estaban transformándolo lentamente en una bestia mítica. Por otro lado, en algún lugar no muy lejano, el anciano Bai charlaba relajadamente con un viejo conocido, llamado Elder. Me ha llegado información sobre 2 píldoras que se están subastando en la ciudad Fénix Púrpura, comentó Elder. Son píldoras Simpson de 3er grado. ¿Y de cuántos patrones estamos hablando?, preguntó Bai, con aire casual. Con lo confiado que te ves, deben ser de al menos 7 patrones, ¿no? Exactamente, afirmó Elder con entusiasmo. Son píldoras de 9 patrones. No sé quién las refinó. Solo sé que un joven las trajo para subastar y se marchó diciendo que regresaría más tarde por el dinero. Bai quedó asombrado. ¿Y no dejó su nombre? No. Solo dejó las píldoras. Y según he oído, al joven le parecían indiferentes, como si no fueran nada. En ese momento, Bai unió los cabos sueltos. Todo encajaba. Esto tiene que ser obra de Feng. Sin decir más, le pidió a su viejo amigo que lo acompañara. Te llevaré a conocer a alguien. ¿A quién?, preguntó Elder, confundido. A uno de los discípulos que reclutó mi maestra. ¿Y qué tiene de especial como para que me lo presentes? Bai simplemente suspiró. Lo entenderás cuando lo veas. Mientras tanto, en la casa de subastas Tianyu, Qiansui estaba presente junto a Bufen. Al ver las 2 píldoras Kinsuan de 9 patrones que se estaban subastando, decidió obtenerlas cueste lo que cueste. Su objetivo era entregárselas a sus discípulos, especialmente a Feng, y así recuperar su dignidad y autoridad frente a ellos. Imaginaba la admiración en los ojos de Feng, y esa idea la hizo reír con satisfacción. Volviendo con los ancianos, después de caminar un rato, finalmente llegaron a la habitación de Feng. Golpearon varias veces, pero no hubo respuesta. ¿Cómo es posible que un cultivador cualificado esté malgastando su valioso tiempo durmiendo?, exclamó Elder. Harto de esperar, pateó la puerta y entró. Feng, despierta ahora mismo. Pero al entrar y ver un plato lleno de píldoras Kinsuan sobre la mesa y restos esparcidos por el suelo, ambos se quedaron completamente en shock. El ruido los despertó. Feng, medio dormido, saludó con un bostezo. Oh, viejo Bai, ¿qué haces aquí tan temprano? Al ver al perro en el suelo y notar que no se había acabado todas las píldoras, le gritó. Perro tonto. Siempre estás durmiendo y no haces bien tu trabajo. Entonces ocurrió lo inesperado. Amarillo se levantó y, mostrando un claro desprecio humano, pateó las píldoras lejos. Ambos ancianos se quedaron congelados. ¿Ese perro acaba de despreciar píldoras Kinsuan de 9 patrones?, exclamó Elder. El alquimista, impactado, pensó, soy un alquimista de 9º nivel, jefe secreto de la casa de subastas, y estoy siendo superado por un perro. Bai intervino de inmediato. Este perro no es un animal común. Su cuerpo está rodeado por una energía espiritual inusual. Estoy casi seguro de que en menos de un año, entrará en las filas de las bestias demoníacas. Pero aún no tiene ni una gota de sangre bestial, objetó Elder, sin salir de su asombro. Está transformándose, dijo Bai con seriedad.
¿Cuántas píldoras Kinsuan le diste?, preguntó Elder, aún incrédulo. Feng pensó unos segundos. No muchas. Unas 2000, más o menos. Elder soltó al perro de inmediato, dejándolo caer al suelo, y agarró del cuello a Bai. ¿Estás loco? ¿Cómo permites que uno de tus discípulos despilfarre miles de píldoras en un perro? Así es la secta alma estelar. Bai, impotente, respondió. No puedo intervenir. Ese chico trabaja para Edge. Elder no podía creer lo que escuchaba. Edge. ¿El anciano de la estrella extrema? ¿El del tercer nivel del reino de la tribulación trabaja para un discípulo? Ese joven paga demasiado bien. Ha contribuido demasiado a la secta, admitió Bai. Feng, viendo la tensión en el aire, aprovechó la oportunidad. Viejo Bai, necesito otro favor bajo los mismos términos de siempre. Y sin dudarlo, le ofreció 100.000 piedras espirituales de alta calidad. Bai aceptó con una sonrisa. Solo dame la orden. Aún tengo fuerza, soy joven, y mis dientes siguen en perfecto estado. Feng asintió con satisfacción. Perfecto. Tengo más de 7.000 píldoras Kinsuan. Y tenemos que consumirlas todas antes del anochecer. Y de inmediato volcó sobre la mesa una montaña de píldoras Kinsuan, dejando a Elder paralizado. Puedes comenzar a comer, le dijo Feng a Bai, con una sonrisa de oreja a oreja. Los ojos del anciano se iluminaron como estrellas, y comenzó a devorarlas con entusiasmo. Nunca imaginé que viviría una sorpresa así a mi edad. Luego, Feng se dirigió al pequeño amarillo. Apresúrate tú también o serás el plato fuerte de esta noche. Elder observaba la escena con la boca abierta. Todos aquí están locos. Esto debe ser un sueño. Mientras tanto, Feng animaba a Bai como si fuera una porrista. Vamos, viejo. Tú puedes. No te rindas. Pero Bai comenzaba a sentirse saciado. Aunque no podía negar que las píldoras eran deliciosas, la cantidad era abrumadora. Observando las Kinsuan de 9 patrones, empezó a recordar su pasado. En aquel entonces, luchaba solo para conseguir una sola píldora Kinsuan de 5 patrones. No le alcanzaba el dinero para más. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Si tan solo hubiera tenido acceso a estas píldoras hace 60 años. Mi base de cultivo habría sido perfecta. Feng, al verlo llorar, pensó que era porque estaba muy lleno. Tranquilo, igual te daré otras 100.000 piedras espirituales, le dijo para consolarlo. Pero Elder intervino. No entiendes nada, chico. Y explicó. Si Bai y yo hubiéramos tenido estas píldoras en el pasado, habríamos superado la tribulación del trueno de 9 niveles y ascendido al mundo superior. Pero ahora, sus bases estaban demasiado desgastadas. Aunque estaban en el tercer nivel del reino de la tribulación, no podían arriesgarse a enfrentar la cuarta. Feng lo comprendió, y con una sonrisa le dijo. Entonces también puedo ayudarte a ti. Serás bien recompensado con otras 100.000 piedras espirituales. Elder quedó mudo. La tristeza desapareció en un instante. Puedo participar, aunque no sea de tu secta. Claro que sí, respondió Feng. Y así, los dos ancianos y el perro comenzaron su sesión intensiva de alimentación de píldoras. Sin embargo, Feng aún sentía que la velocidad de consumo era muy lenta, y se preguntaba. ¿Cuándo llegarán mi maestra y mi hermano menor para ayudarme a comer?